tal, amigos? Qué bendición una vez más que usted esté aquí mirando a través de esta maravillosa señal nuestro canal de Sembradores de Fe. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo programa que estamos realizando en esta hermosa noche o día que nos permite llegar hasta sus hogares a través de esta señal digital. Hoy tenemos un programa especial de la cual sabemos que usted va a ser bendecido a través de este tema tan importante. Hoy también nos acompaña el hermano Gerardo Bogantes, que es nuestro invitado especial para desarrollar este tema en Sembradores de Fe. Le damos la bienvenida, hermano Gerardo, a este maravilloso programa de Sembradores de Fe. Es un placer, hermanos y amigos, estar aquí y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Tener este privilegio de poder llevar el mensaje más importante del mundo, del universo, a cada amigo y a cada hermano en Cristo, y poder sembrar un granito de arena en el reino de Dios para su extensión con el tema del arrebatamiento. Hoy tenemos un tema importante, hermano Gerardo, y por eso lo hemos invitado a usted a este canal, para que usted nos ayude a desarrollar este tema importantísimo, que es el arrebatamiento de la iglesia, el suceso más grande e importante del cual todo cristiano estamos esperando. Por eso le invitamos a usted a opinar ahí en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, también por YouTube. Le damos las gracias porque usted nos está mirando. Déjenos su comentario y le estaremos respondiendo inmediatamente en este mismo canal. Así que antes es mirar que este acontecimiento vaya a suceder en muy poco tiempo, que creemos que este acontecimiento va a ser extraordinario. Hoy queremos referirnos también con un texto bíblico que está en el libro de, creo que es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18, ahí en su pantalla está apareciendo ahorita, y queremos referirnos a este texto bíblico que a la postre dice, y queremos leérselo para que entrar ya en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Dice el texto bíblico: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Impactante, hermano. Quisiéramos saber, hermano, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de arrebatamiento? O como dicen algunos, rapto de la iglesia. ¿A qué se refiere? Sí, al menos el diccionario dice que la palabra rapto es delito que consiste en llevarse de su domicilio a una persona por fuerza o por medio de ruegos y promesas engañosas. Rapto, que se llevan a una persona, a veces en algunos países hasta piden alguna suma de dinero para volver a la persona, entonces de hecho, hermano Gerardo, hay personas que no están de acuerdo con la expresión rapto en la Biblia, y tal vez se refiere a que la gente usa el término de robar o sustraer a la fuerza. A la gente a veces se pone a pensar y dice, bueno, es por sí no está ni escrita en la Biblia, pero en sí es parecido a arrebatamiento. Para concluir, en el diccionario dice que la palabra arrebatamiento es tomar de manera, atropelladiza, precipitadas e impetuosa. Pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da una definición que calza mucho con
los versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y dice así, el diccionario de la Real Academia dice: el verbo arrebatar en su segunda acepción significa llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Esto equivale al vocablo griego arpazo, traducido arrebatamiento. ¿Por qué hablamos del verbo griego? Bueno, porque el Nuevo Testamento, al cual pertenece el libro de Primera de Tesalonicenses, fue escrito en griego. Y significa eso, llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Entonces, podemos definir que ¿qué es arrebatamiento o rapto? Es que la iglesia va a desaparecer del planeta Tierra, en palabras sencillas. Palabras sencillas. Sí, me llamaba la atención, hermano Gerardo, que sí, yo he oído comentarios de la gente cuando dicen: mira, esta palabra rapta no calza porque habla de que alguien quita algo a la fuerza, y pareciera que, aunque el término sí se ve un poco, como grosero, ¿verdad?, a la hora de emplearlo, sin embargo, Jesús en la Biblia habla de que el día sería como ladrón en la noche, ¿verdad? Correcto. Y entonces un ladrón no te pide permiso para quitarte algo. Simplemente cuando menos te das cuenta, está tu casa desocupada, o te hace falta algo, o algo te quitaron forzadamente. Así que, no sé, le dejo a criterio usted la palabra, porque he escuchado a algunos ministros y personas que como que aluden la palabra rapto, pero el término o el uso de ella es casi parecido al arrebatamiento. Es llevarse algo desprevenidamente. Y me llama la atención eso. Pero hermano, hablando de este acontecimiento, me llama la atención que el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15, oiga lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Del Señor Jesús, ¿verdad? Del Señor. El apóstol Pablo dice en palabras de Jesús. En alguna parte de la historia, Jesús dejó este concepto de el arrebatamiento de la iglesia. Y es lo que nosotros quisiéramos saber, hermano, en este caso, ese acontecimiento, ¿cuándo será? Sí, por televisión y películas se ha escuchado y se ha visto, y hay diferentes criterios y pensamientos, y hablar de este tema pues a veces tiene diferentes puntos de vista, pero todo hay que interpretarlo a la luz correcta de la palabra del Señor. Digamos, el rapto y arrebatamiento se puede decir que son sinónimos en el sentido de que desapareceremos, como decías. ¿Y cuándo sucederá esto? Bueno, en 1 Corintios 15, 52, versículo 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, durará milésimas de segundos, milésimas de segundo, en un instante, millones de personas desapareceremos del planeta Tierra según la Sagrada Escritura. Es un tema escatológico, o sea, un acontecimiento profético, algo futuro que está próximo a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundo. Los que somos llamados cristianos desapareceremos del planeta Tierra. Sí, amén, hermano. O sea, ¿cuánto puede durar usted parpadeando su ojo? Yo me gustaría hacerle la consulta. ¿Cuánto duraría usted parpadeando su ojo? Lo digo porque, hermano, hay personas que dicen: bueno, cuando ya esté a punto, me arrepiento. ¿Tendrán posibilidades, según
el acontecimiento, podrán decir, me arrepiento. ¿Qué tan rápido puede decirte me arrepiento? ¿Y qué tan rápido puede parpadear? Bueno, se lo dejo ahí para que usted se asegure a ver cómo está. Pero me llama la atención, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué tan rápido puede ser eso? Así es, amadas personas que escuchan allí, por eso la importancia, cómo estoy yo en mi hogar, cómo estoy yo con mi compañero de trabajo, cómo estoy yo con el vecino, estaré guardando odio, resentimientos, pleitos, y si es en un abrir y cerrar de ojos, no va a haber tiempo de reconciliación. De allí la importancia de estar preparados, porque durará realmente milésimas de segundo. No va a haber tiempo de nada, o nos vamos con el Señor o nos quedamos. Sí, el video que acabamos de ver, que yo sé que la audiencia miró el video, se ve una escena donde hay una gente predicando, ¿verdad? Y el pastor desaparece y hay algunos miembros por ahí, ¿verdad? En el video, y se quedan y se quedan impactados con el suceso que ellos están mirando, pero ya no hay retroceso para el suceso, ya se quedaron. Qué terrible es ver un suceso de eso, porque yo digo, si no lo veo es porque me fui con él, pero si lo veo es porque me quedé. Qué impactante. ¿Cuánto tiempo nos puede dar este suceso de arrepentirnos en el momento que suceda? La Biblia dice que no hay tiempo. Según el parpadear de ojos, no hay tiempo, ¿verdad? Por eso es importante que la persona entienda que el acontecimiento está para todas las personas que estén preparadas, no para aquel que se está preparando o que en un futuro quiere prepararse, ya que el acontecimiento va a agarrar desprevenido a muchas personas, incluyendo si uno se despreviene. Es peligroso, es peligroso. Es mejor estar ahí firme. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, ¿cuál sería el propósito de ver a un Jesús sacando la iglesia o sacando a un pueblo, a unas personas de este mundo? Algunos dicen, y eso lo escuchaba yo en los años 90, 96, 97, por ahí así, que algunos decían que estaban haciendo un plan cuando Cristo viniera, que los brujos, los hechiceros estaban haciendo planes que cuando esto sucediera ellos iban a decir de que eran los marcianos que se habían llevado a los cristianos por andar de malos. Por ahí veía yo el comentario y yo me llamaba la atención, ¿con qué propósito este acontecimiento sucederá? ¿Cuál es la idea, hermano? Dios tiene un propósito en todo lo que ha creado según la palabra de Dios. Aún cada persona que ha nacido, que está naciendo y que nacerá en el mundo, ya Dios lo sabía desde antes de crear las plantas, los animales, todo lo que existe. Ya Dios conoce el futuro, pero Dios tiene un propósito especial en todo. Me recuerda en Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante, la palabra del Señor nos habla del matrimonio allí. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la esposa se sujete a su marido, que los dos son una sola carne. Y Pablo explica allí del matrimonio y él concluye diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿con qué propósito Jesús raptará o arrebatará o nos llevará a la iglesia para estar con Él? Qué buena pregunta. Qué hermoso saber que así como una pareja se casa y es el plan perfecto de Dios es hasta que la muerte los separe, que vivan siempre juntos. Así Jesús, al arrebatar su iglesia, la Biblia llama a la iglesia la novia, la amada del Señor. El propósito del Señor es compartir una eternidad
con el pueblo del Señor. ¡Qué maravilla! Sí, en el común propósito de Dios, hermano, hay otros sucesos, bueno, que no solamente me pienso yo que sería disfrutar de las bodas del Cordero, disfrutar de una eternidad, sino también, ¿cómo se llama? Después de eso, realizado el proceso del arrebatamiento, ¿qué acontecimientos pueden suceder después de que esto haya pasado, haya sucedido? La iglesia en sí, ¿cómo es que sucederá este caso? ¿Cómo sucederá este arrebatamiento? ¿Qué efectos traerá? Sí, me imagino a un matrimonio, digamos. Uno de los dos conoce el camino de Dios, se convierte al cristianismo y sucede el arrebatamiento. El Señor se lleva al creyente, el no creyente se queda. Uno se queda y uno se va. Uno va a disfrutar una eternidad con Dios. Bueno, a veces uno se imagina que allá en el cielo solo va a estar gloria a Dios y aleluya y amén. Pero no, allá vamos a conocer muchísimas cosas. Va a estar el tribunal de Cristo, mientras aquí en la tierra está la semana, la tribulación y la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel. Pues allá en el cielo estamos en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, conociendo los ángeles, los arcángeles, los querubines, conociendo a Dios por millones de años que nunca terminaremos de conocerle. La Biblia dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces es un acontecimiento maravilloso, sucederá algo tremendo, porque por ejemplo va un avión con 100 personas y el piloto es cristiano, por decirlo, y ahí viene el arrebatamiento, el piloto allí, 5 cristianos o 10 o los creyentes que vayan en ese avión desaparecen, el avión se estrella. Van a ver aquí en la tierra una catástrofe grande. El avión se estrella, el chofer del automóvil se estrella porque va maniobrando el vehículo. Unos aparecen y otros desaparecen. Va a salir en primera plana en los noticieros, desaparecieron. Los aleluyas, los cristianos desaparecieron del planeta Tierra. ¿Qué sucedió? Se lo habrán robado los marcianos, lo llevado, nos habrán invadido de otra galaxia. No, la Biblia enseña ya proféticamente que es que Jesús se lleva a su iglesia. Qué impactante, ¿verdad? Que un acontecimiento de eso vaya a suceder. El problema es que escribí yo una nota, lógicamente en las redes sociales, y un día, por aquí tengo una foto, donde decía que para los creyentes será una victoria, mas para el mundo será un desastre, será confusión perpetua. Y alguien por ahí dijo, los cristianos son muy fantasiosos. ¿Qué le diría a usted a esas personas, hermano? Se me viene a la mente cuando la palabra del Señor enseña en el libro de Génesis que nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Amén, hermano. Nunca había llovido. Por ahí un predicador que predica justicia 120 años en aquel entonces, llamado Noé. Llamado Noé, sí, correcto. Sí, no, Dios le dice, hazte una arca, ¿verdad? Un barco inmenso, en palabras sencillas. Tampoco había cómo hacer un barco, no tenía idea. Sí. O sea, no había por qué hacer un barco. No había por qué hacer un barco, nunca había llovido. Nunca había llovido en la tierra. Y sin embargo, se pudo hacer un barco. Sí. Y no era que estaba loco, que era fantasioso. Es que Dios conoce el futuro y Él predice lo que aún no ha pasado y nos previene a tiempo. Por eso la Biblia dice que Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos entraron en la arca, que fueron salvas, que de cierto tipifica a Cristo, que el que recibe a Cristo
es como los que entraron en el arca, fueron salvos en el diluvio de la muerte de las aguas. Así el que viene a Cristo es salvo, y ese es el tiquete para ser llevado al cielo. Personas que no creen, algunos hablan de fantasía, porque yo lo he escuchado, algunos hablan de que, bueno, tanto tiempo que hemos escuchado, hermano Gerardo, de este tema, y la gente pareciera que conforme va pasando el tiempo está más desapercibida. Y lo que a nosotros nos llama la atención, ¿será que la gente no está preparada? ¿Será que la gente no está lista para este acontecimiento tan importante para todos aquellos que creen en Dios y que aman a Dios y que le siguen y han creído en Jesucristo como su Salvador del mundo, como Salvador del mundo? Pero la pregunta, hermano Gerardo, ¿quiénes serán arrebatados en este acontecimiento extraordinario que algunos, dicen, mira, yo tengo la razón, mi religión es la verdadera? Dice el otro que tiene X religión, dice, no, la mía es verdadera. Y hemos visto hasta debates en las redes sociales diciendo, bueno, yo tengo la verdad. Y al fin y al cabo, ¿quiénes serán los arrebatados, hermano Gerardo? Le hago la consulta. ¿Quiénes serán los arrebatados en este suceso tan importante que estamos esperando? ¿Quiénes serán arrebatados? La palabra del Señor enseña que Dios solo mira a una iglesia, la iglesia verdadera. ¿Cuál será la iglesia verdadera? ¿Católica, judía, evangélica, mormona? ¿Quiénes serán llevados en un abrir y cerrar de ojos según la palabra del Señor? Bueno, en 1 Tesalonicenses 4:14 dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En este caso, que dormir significa que murieron creyendo en el Señor, ¿verdad? Jesús dijo, mi amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. ¿Por qué la palabra del Señor enseña que el creyente en Dios duerme y no muere? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Porque la palabra muerte significa separación entre Dios y el ser humano. Y el creyente en Dios tenemos vida eterna. Entonces dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. También el versículo 16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Bueno, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, la Virgen María, mujer santa, llena de Dios, aquellos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús, son los que han creído en el Señor. Algunos han muerto, ellos van a resucitar simultáneamente, dice la Biblia, nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? El pueblo del Señor, la iglesia del Señor, que no es una religión, no es una denominación, no es una secta, sino aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, que le hemos dado la espalda al pecado y miramos a la palabra del Señor y a Dios y le seguimos, vamos en pos de Él. Amén, hermano. Entre tantas desilusiones de pensamiento de personas que aluden al acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia y están desapercibidos de una forma, bien sea por muchas formas, porque hay gente que, bueno, tienen el concepto, hermano, dicen, bueno, yo vivo y dejo vivir, ¿verdad? Yo no soy mala persona. Alguien dice, no, es que yo no le hago daño a nadie. Y yo del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo. Y es posiblemente que tenga una familia perfecta, hermano. Hay gente que tiene familia perfecta, ¿verdad? Y que usted no le encuentra personas con vicios, personas que andan en situaciones difíciles, ¿verdad? Como otras personas que anduvimos. Y estas personas dicen, bueno, yo no le hago daño a nadie, lo más seguro es que yo
pues el Señor me va a llevar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esas cualidades dan para este acontecimiento? Qué excelente pregunta, realmente. ¿Sabe? Dios está enamorado del ser humano. Cuando alguien está enamorado, sube la montaña y la baja 1 y 10 veces. Llueva o truene, va a ver Pasa por su charlar y novia. cabal y con tal día de la novia, ¿verdad? Hace lo que sea para ir a ver a ese ser que ama porque está enamorado. Dios está enamorado de nosotros, los seres humanos. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios: mi delicia es con los hijos de los hombres. Aleluya. Dice que Dios hizo con la palabra todo lo que vemos, pero el Señor al ser humano lo hizo con sus manos. Sus manos. Y Dios dijo dentro de sí: me parece a mí, esta es mi obra de arte. Está bueno. Este es hecho a mi imagen y semejanza. Y salimos del corazón de Dios. Dios nos creó con amor porque Dios es amor. Dios ama lo mismo al drogadicto, al borracho, al pastor, al papa, a usted y a mí. Dios no hace acepción de personas. Dios está enamorado del ser humano, por eso Él dejó que le adoraran, dejó su gloria. Los ángeles, los querubines, los serafines le decían santo, 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 día y noche, y le daban la gloria a Él, y obedecían y obedecen los seres angelicales continuamente a Dios. Ellos obedecen a Dios. Pero Dios dijo: voy a dejar esta adoración, voy a meterme en el vientre de aquella mujer santa y voy a nacer como uno de ellos para ir a abrazar al pecador, para irle a decir: yo les amo, yo vine a buscar a esa oveja perdida, yo vine a buscar a esa perniquebrada, yo soy la verdad, síganme a mí. Entonces Dios está enamorado del ser humano, pero Dios también pide que el ser humano se enamore de Él. Uno a lo que le dedica tiempo es a lo que ama. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Sería justo que Dios venga y se lleve a alguien que ni lee su palabra? ¿Sería justo que Jesús venga a arrebatar a un pueblo y se lleve a aquel que no ora, a aquel que no adora a Dios, a aquel que no ama a Dios? Destruye la naturaleza, se destruye él mismo con el vicio, el pecado, la maldad. ¿Sería justo? Dios es amor, pero Él también es justo. Él está enamorado de nosotros de tal manera que vino a este mundo, se convirtió en un ser humano y semejante, y como un ser humano murió en aquella cruz solo por amor. Alguien dijo: no fueron los romanos los que crucificaron a Jesús, no fueron los judíos, no fueron aquellos que gritaban crucifícale. Fuimos usted y yo. Él murió por nuestros pecados. Él estaba enamorado de nosotros y Él dice en su palabra: sígueme, niéguese a sí mismo. Hay que negarse al pecado, al mundo de maldad y de tinieblas y decirle sí a Jesús. Amén. Por la diversidad de pensamientos que hay, hermano, en este mundo, cada uno tiene un concepto diferente de lo que es de seguir a Jesús. Algunos, bueno, tienen sus teorías. Bueno, esta es la forma de seguir a Jesús, y como vos no lo haces como yo lo hago, tú no eres algo. No me gustaría poner un nombre específico, pero sabemos, si usted conoce, que hay muchas personas que tienen diversidad de pensamientos en cuanto a la liturgia de cómo seguir al Señor. Algunos lo siguen con rezos, otros con estatuas, otros con guardar silencio. Hay muchas diversidad de formas, hermano. ¿Es eso un obstáculo para que la persona pueda recibir o ser candidata al arrebatamiento? Cuando Jesús vino al mundo, existía la ley mosaica, que eran 613 mandamientos que Dios había dado a su pueblo para que se guiaran a través de ellos y así siguieran a Jehová o a Yahweh o al Dios Todopoderoso en una forma adecuada. Pero la Biblia dice que esa ley fue hasta Juan el Bautista, que era contemporáneo de Jesús.
Pero luego Jesús dio mandamientos y enseñanzas para que las sigamos. Jesús dice en su palabra, sígueme. ¿Qué es seguir a Jesús? Pues seguir a Jesús es seguir la sana doctrina. Y la sana doctrina es aquella que enseñó Jesús, que enseñaron los apóstoles y que está impregnada en el Nuevo Testamento, en esos 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí el Espíritu Santo guió a aquellos hombres santos para que nos dijeran qué hacer y qué no hacer. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo, es hacer lo que Él manda en su palabra. Jesús dice en su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, hermanos, sí, la gente tiene mucha diversidad y hemos escuchado de la, ¿cómo le diría?, del conflicto en cuanto a la religión. Yo siempre he dicho, hermano, el Evangelio no es religión, y me convierto en religión cuando vivo una vida sin conocimiento, ajeno al conocimiento verdadero de Dios. Hay algunos que tienen amplio conocimiento y hay otros que tenemos menos conocimiento, pero de todo esto el Evangelio no es religión, y hay veces se pelean la gente más por religión que por el Evangelio, porque hay gente que se pelea mucho por la religión, no por el Evangelio, porque el que conoce el verdadero Evangelio no encontrará tropiezo en las personas. Y de eso nace la otra pregunta muy importante, hermano: ¿qué pasará? Bueno, tantos años que yo tengo en la iglesia, yo voy para resto de años, 22 años. ¿Cuánto tiene usted, hermano? 41 años. 41 años, hermano. Digamos que hipotéticamente, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Un día digo yo, no, me voy a ir a echar una canita al aire, ¿verdad? Hipotéticamente, porque no soy de esas personas. Y resulta que lo hago y digo yo, no, y pasado mañana voy y le confieso al pastor y me arrepiento, ¿verdad? Toda la temática mía, mi pensamiento para ir a hacer mi acto, ¿verdad? Y entonces resulta que en el lapso que voy, ¡pah! Vino el Señor. ¿Qué pasará, hermano, con aquellos que se quedan una vez que ha ido, que ha venido el rapto? ¿Qué sucede? Sí, antes de tratar de contestar esa pregunta, se me viene a la mente que cuando Jesús vino, el pueblo de Dios, los israelitas, vivían de una forma muy religiosa, y Jesús les dijo: ay de vosotros que invalidáis el mandamiento de Dios por los preceptos y mandamientos humanos. El ser humano a veces quiere buscar a Dios por muchos caminos, a veces por una religión, por una secta, por un camino equivocado, pero solo hay un camino que lleva a la salvación, es Jesús el Señor. Esto no se trata de ser evangélico, de ser un religioso, no. Un cristiano es una persona alegre, que disfruta de este mundo, que puede disfrutar de su matrimonio, de sus hijos, del dinero en una forma adecuada, vivir una vida natural. O sea, no es ser un fanático religioso, sino ser cristiano es tener vida y vida en abundancia. Y el cristiano es el que se va con el Señor en el arrebatamiento. Ahora, para entrar en la pregunta que mi hermano Álvaro me hacía, ¿qué pasará con los que son arrebatados? Con los que no serán. Con los que no serán arrebatados. Gracias por corregirme. Los que no serán arrebatados son aquellos que no vivían una vida santa. Quizás eran evangélicos o de cualquier religión o denominación o creencia, pero no vivían una vida santa. Entonces se quedan... ¿Qué podemos entender como vida santa? Gustaría que me desarrollara un poquito. ¿Qué podríamos entender nosotros, así entre pinceladas? ¿Qué es una vida santa? Sí, muchas veces el ser humano tiene un concepto equivocado de la palabra santo, y se oye muy común decir a una gente que estudia la Biblia: nadie es santo, solo Dios. Sí, hemos escuchado esa palabra. La Biblia enseña que hay millones de ángeles. El libro de los Hebreos dice por millares de ángeles. Millones de ángeles, y todos ellos son 100% santos, 100% sin pecados, 100% perfectos.
hay seres angelicales como los querubines, ¿verdad? Los arcángeles, ellos son santos y perfectos, pero la palabra del Señor enseña que toda persona que recibe a Jesús en el corazón, Dios lo mira santo, como si nunca hubiera pecado, porque Dios lo mira a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En palabras rápidas. Viendo una vez el documental, nos damos cuenta de lo insólito de este suceso que está pronto a venir. Entre más pasa el tiempo, vamos viendo las señales, hermano Gerardo, de tantas cosas que están pasando, no solamente allá en otros países, sino aún en nuestra propia tierra, en nuestras propias comunidades, de cómo se está desarrollando la humanidad. Hay muchas señales que hablan acerca de este acontecimiento tan importante como es el arrebatamiento de la iglesia. Y nos hacían las preguntas, tantos millones de personas, hermanos, que hay a nivel mundial, ¿será posible que todas se salven? O como les decía yo ahora, ¿qué pasará con los que se quedan? Habiendo tenido tantos años del Evangelio, y por un descuido la persona viene y se queda en el momento de que viene el suceso. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará a aquellas personas que se quedan en la tierra después del rapto, hermano? Sí, amadas personas, muchos se quedarán, aún gente que dice que cree en Dios, que ama a Dios, pero de alguna forma no viven en concordancia con lo que Dios enseña y manda en su palabra. Se quedarán, no se irán en el arrebatamiento. Ahora, ¿qué pasará con ellos? ¿Habrá oportunidad de ser salvos o no? La Biblia nos habla que seguido al arrebatamiento vendrá la semana 70 de Daniel, que equivale a 7 años aquí en la tierra, en que se levantará un líder religioso llamado el Anticristo o el hombre de pecado. Se manifestará por 7 años aquí en la tierra. Él se sentará en Israel, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a decir que es Dios, yo soy el Dios, yo soy el Cristo, adórenme a mí, síganme a mí. Y entonces será una etapa muy diferente. Ese anticristo va a hacer muchos cambios. El que no le quiera seguir, el que no quiera seguirle a él, pues va a empezar a perseguirlos. Pero los primeros 3 años y medio de esos 7 años, ese hombre va a ser un hombre poseído por demonios, va a tener el poder político, religioso y militar, y en forma paulatina, pero a la vez rápidamente va a ir ascendiendo y conocido en el mundo, y se va a volver famoso, va a salir por televisión, por las redes, por todo lado, con poderes satánicos, y él por 3 años y medio va a lograr engañar a Israel, el pueblo del Señor, y mucha gente va a creer que él es el Cristo por 3 años y medio, pero ya luego de esos 3 años y medio él comienza, según Apocalipsis 13, a manifestarse, a sellar con el 666, en Apocalipsis 13, que es más o menos la mitad de la semana 70 o de los 7 años. El que no le adore, el que no le siga, el que no le honre, le rinde tributo y obediencia al anticristo, él lo mandará a perseguir y aún a matar, lo mandará a decapitar. Porque si alguien dice yo soy cristiano, porque sucede una cosa, mi hermano Álvaro, que después que la iglesia sea llevada va a haber oportunidad de salvación, pero algunos escatólogos enseñan, algunos estudiosos de la Sagrada Escritura enseñan que van a haber salvos. De hecho Apocalipsis enseña que van a ser salvos, pero ya no van a pertenecer a la iglesia, a la esposa del Cordero, sino que van a tener un rango de invitados a la cena de las bodas del Cordero, según el libro de Apocalipsis, pero muchos de ellos van a ser decapitados por el anticristo, otros huirán a las montañas, allá como la iglesia primitiva que era perseguida por Roma, el Imperio Romano,
y van a subsistir en una forma milagrosa. Bueno, habrán 144,000 judíos que serán salvos, esos son netamente israelitas. Entonces va a ser un periodo en que la iglesia estaremos en el cielo, mientras aquí en la tierra habrán 3 años y medio llamados tribulación, y los últimos 3 años y medio llamados gran tribulación, mi hermano Álvaro. Sí, me impacta, hermano, lo que es la idea de pensar. A través de los tiempos en el Señor, no sé si te he escuchado, de que lo primero que sucederá cuando este acontecimiento venga sobre la tierra es que la presencia de Dios se aparta de esta tierra y que las personas dejarán de recibir, por decirlo así, o de apercibir el Espíritu Santo, y tendrá otro estilo de mentalidad. Yo lo he propuesto de esta forma: serán como las gallinas, que la gallina se apea del palo y inmediatamente comienza a andar por donde le va, y apenas le agarra la noche, inmediatamente sabe que tiene que irse a montar al palo otra vez. Entonces lo he puesto de esa forma porque son conducidas por lo que ya tienen en su mente. Ya no es conducida por decisiones que hacen en el camino. El ser humano perderá esa presencia que lo hace reconocer lo bueno, lo que hace reconocer lo malo, lo que lo hace desistir de lo malo, lo que hace desistir o insistir en lo bueno. Perderá esa presencia. Tengo entendido yo, entonces las personas vendrán a ser conducidas a través, bueno, la Biblia habla de un plan maligno, el cual se pondrá en función una vez que la iglesia comience o haya sido levantada, y empieza el inicio de un gobierno, cuyo gobierno sabemos que al final de todo es cautivar a la gente de tal manera de llevarlos a una condición perdida, a una condición extraviada, a una condenación ajena al propósito de Dios. Sí, mi hermano Álvaro y estimadas personas que ven y escuchan, hay diferentes pensamientos en este tema, y a veces uno piensa al opinar sabiendo que hay diferentes criterios en cuanto a algunas cosas de la profecía bíblica. Sí. Yo más bien soy de los que pienso personalmente, yo directamente, que el Espíritu Santo no será quitado. Digamos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que hay quien al presente detiene la manifestación del anticristo. Algunos creen que dicen que es el Espíritu Santo, otros creemos que más bien es la iglesia, que al presente detiene que se manifieste el anticristo. Alguien me enseñó que como el diablo no conoce el futuro, solo conoce partes de la Biblia y profecías, porque conoce, pero en sí no conoce. Estudioso la palabra, el hombre. Es estudioso de ese espíritu malévolo de la Biblia, hasta se la citó a Jesús. Sí, nada más que la cita en forma sin hermenéutica, ¿verdad? Sin una sana exégesis bíblica, la cita. Pero yo pienso que es la iglesia quien detiene la manifestación realmente del anticristo, porque si la iglesia lo ve al anticristo que se manifiesta, inmediatamente lo va a reconocer, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo, amén, amén, la guianza de Dios y el conocimiento de la Sagrada Escritura, y cuando la iglesia sea llevada al cielo, pues la iglesia se va. Pero de alguna forma algunos creemos que en el periodo de gobierno del anticristo, de ese hombre de pecado, Apocalipsis habla que multitudes serán salvas, y la Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Espíritu Santo revela la palabra de Dios y toca los corazones de la gente para que se vuelvan a Cristo. Entonces los salvos, ¿qué pasará con los que quedan aquí en la tierra? Porque la iglesia somos arrebatados, pues algunos serán salvos, y esos salvos pues van a entrar en carne y hueso después de los 7 años de gobierno del anticristo, van a entrar al milenio. Jesús viene con su iglesia
en su segunda venida establecer el reino milenial en la tierra, millares de ángeles, y esos que son salvos en el periodo del anticristo, en esos 7 años, entrarán en carne y hueso y tendrán hijos en la tierra. Sí, eso es mi pensamiento. Sí, no, de hecho, estudiando hace tiempo el libro de Apocalipsis, encontré también ese parámetro. De hecho, estudiando, ahorita no tengo las citas bíblicas, ni tengo el estudio completo, pero sí hay como 3 fases donde la Biblia dice que hay gente que se salva después del rapto de la iglesia. Hay ciertos periodos ahí que tal vez algún día tendremos la oportunidad de ya traerlos más literal, pero no queremos meternos tanto en eso porque a veces la gente se confunde. Sin embargo, el acontecimiento está, ¿cómo serán las personas? ¿Qué pasará? Imagínese usted, hermano, a alguien que ha pasado tantos años en el Evangelio y que tal vez ya al final de sus días, ya cansado, no, Cristo nunca vino, porque la gente dice, hermano, eso es mentira. Hace tiempo están diciendo que Cristo viene y que la iglesia se va a ir. No, yo ya hasta tengo bigote blanco y nada que sucede. Algunos otros, ya se me cayó el cabello porque ni nada que viene Jesucristo. Eso son puras mentiras. Y que al final de todo eso suceda. Qué tremendo. Sí, por eso hay que estar preparado, ¿verdad? Algunos dicen, pero ya yo siempre he escuchado desde niño que Cristo viene, y Cristo no viene ya para ir culminando. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice así: mas oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, pienso yo que el espíritu de ese versículo lo que quiere dar a entender es que un día delante de Dios es como millones de años, y millones de años como un segundo nuestro, porque Él es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, nada se esconde de Él. O sea, para Dios apenas ha pasado un instante de que, por eso el apóstol Pablo decía, nosotros los que vivamos, los que habremos quedado. Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado, porque el imperio romano estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Entonces él dice, ya el Señor va a venir. Estaban deseando el momento. Estaban deseando el momento. Y si Pablo creía que ya iba a venir el Señor, ¿cuánto más ahora que estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles? Por lo cual no debemos anhelar prepararnos, debemos estar preparados. Y solamente teniendo a Jesús en el corazón y siguiendo sus pisadas, seremos arrebatados, porque yo no le aconsejo a nadie que se quede. Quizás el anticristo te corte la cabeza, porque recuerde que él mandará a la mitad de la semana 70 sellar, y el que se selle por el anticristo es propiedad de él. Y no solo eso, no puede, si alguno es creyente, no puede comprar ni vender nada. Mire, yo no me sello, un niño con hambre y tantas cosas difíciles, o sea, va a ser muy difícil sobrevivir siendo cristiano, fuera de que ya no será parte de la iglesia, sino que será un invitado a la cena de las bodas del Cordero y tendrá un rango y un nivel más bajo en la eternidad. Pero el que se va a la iglesia tendrá un nivel aún más alto que los arcángeles, querubines, al ser la esposa del Cordero. Bueno, amén, hermano. Una de las cosas importantes es que en este acontecimiento, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? El apóstol Pablo, él decía, bueno, y nosotros lo que queremos, pero ya pasó Pablo. Me acordaba de este siervo de Dios, todos lo conocimos, Gigi Ávila. Él dijo en alguna ocasión, él comentó y dijo que Dios le había revelado que se iba en el rapto, o que lo iba a ver. Bueno, ya él pasó. Por A o por B, no tengo la idea exacta, porque Dios también puede cambiar la idea, pero ya pasó. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será? ¿Hay alguna fecha, un día? ¿Hay algo determinado que podríamos decir, hermano? Antes, cuando yo era mundano, escuchaba, ¿verdad?
y decía estas palabras. Yo oía que la gente decía, en el año 2000 se va a acabar el mundo, ¿verdad? Yo era mundano en ese tiempo. No, en ese tiempo no, perdón. En el año 2000 yo ya era cristiano, pero eso lo escuché como en el año 90, por ahí así, cuando yo era mundano o no creyente. Y yo decía, no, pues, al 2000, no, en 1999 yo voy a buscar de Dios. Y así me queda un año, decía yo, ¿verdad? Bueno, pues hasta la fecha pasó el 2000. Después dijeron, no, el 2007. Ahí viene el 2007, el número perfecto. Nada, el 2007. Después dijeron, no, el 2012. Y nada en el 2012. No hace mucho lo escuché en el 2017 también, porque era otro número en 7. Y al fin y al cabo, nada ha pasado. Pero, ¿cuándo será eso? Sí, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Yo logro ver en la Sagrada Escritura que los postreros días empezaron desde el primer derramamiento del Espíritu Santo y siguen, y si ahora estamos en el 2018 con mucho más razón. Según las profecías bíblicas, el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Pero la palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro 3:9, disculpen, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Ojalá esta generación no seamos como en los días de Noé, que Noé predicaba, va a venir un diluvio, Dios me dijo que iba a enviar un diluvio, un castigo, arrepiéntanse por el pecado. Él era pregonero de justicia y no escucharon a Noé. Hoy día la iglesia dice Cristo viene pronto. Las profecías se están cumpliendo y enfocan a que en cualquier momento puede ser el arrebatamiento. No podemos decir año ni fecha, pero sí los versículos de la profecía bíblica enfocan que en cualquier momento, pero la misericordia y el amor de Dios quizás te está dando tiempo a ti, amada persona que me escuchas. Amén. Y que no tienes a Jesús en el corazón. Ya tú sabes que debe dejar la droga o aquello o lo otro. El Espíritu Santo nos dice que debemos dejar. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Que la sangre que Jesús derramó en el Calvario por ti, amada persona, no sea en vano. Que cuando suene esa trompeta que habla la Biblia y Cristo venga por su iglesia, que usted y yo nos vayamos, es el deseo del Señor. Amén, hermano. La importancia de este tema, ahí compártalo. Si usted llegó tarde a escuchar el tema, compártalo. Puede ser que a través de este tema usted ayude a alguien a recuperar las fuerzas, ayude a alguien a tomar una iniciativa mejor con este tema del arrebatamiento. Todo creyente o cristiano o persona que cree en el Señor debe anhelar en su corazón el arrebatamiento de la iglesia o el arrebatamiento de Cristo, o que Cristo venga por cada uno de nosotros. Debe anhelarlo, pero sobre todas las cosas debe prepararse o estar preparado, que es la palabra correcta, porque ciertamente, ya sea que vivamos o sea que muramos, debemos ser del Señor, porque ciertamente morimos físicamente, mas nuestro espíritu vive una eternidad y usted escoge a dónde quiere vivir la eternidad. Mas nosotros le aconsejamos la mejor, y la mejor es que usted se acerque a Dios, se acerque a Jesús y comience a caminar por completo el camino del Señor. Por eso la invitación a que usted se acerque al Señor. Hermano, una última motivación a la audiencia que nos mira a través de esta señal de Facebook y YouTube que estamos poniendo este programa. Amado niño que ya tienes uso de razón y que entiendes qué es correcto y qué es incorrecto, amado joven que nos mira y escucha, no quiero terminar sin antes
dar una oportunidad de que tú recibas a Jesús en el corazón. No te estoy diciendo, hazte evangélico, hazte de tal religión, sigue tal creencia, sino recibir a Jesús es seguir sus enseñanzas en la palabra. Si quieres recibir al Señor, haz esta humilde oración y confiesa con tu boca. Solamente queremos guiarte para que recibas a Jesús. Si gusta, repite conmigo, creyendo que Dios te está escuchando. Amén, así es. Dios, estamos delante de tu presencia. Amén. En esta hora. Sí, Señor. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Mío, Padre. Perdona mis pecados, Señor. Oh Dios amado, te invito, creemos, Dios, a que vengas a morar a mi corazón. Señal, Dios mío, Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Ahora Señor. la vida, las almas. Y que cuando suene la trompeta y venga el arrebatamiento, yo pueda irme contigo y no quedarme en este mundo impío. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, una vez más, hermano Gerardo, muchas gracias por haber venido y compartido con nosotros este maravilloso mensaje. De hecho, lo tendremos en alguna otra ocasión con otro tema importante. Queremos agradecerle a usted a través de este medio su preferencia e invitarlo a que nos siga escuchando y mirando a través de las redes sociales e invitar a otro amigo, a otra amiga a compartir el programa, a llevarla de una o de otra manera el mensaje de salvación. Quiero retirarme con este texto bíblico que dice, aleluya, de esta forma, ahí mismo, en el 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre te queremos ver allá. Así que tengas un hermoso día o una hermosa noche, independientemente del país donde nos estés mirando. Que Dios te abrace con su gran amor. Que tengas un hermoso día.